de máxima gravedad dentro de un estado determinado, pues por, por lo que impacta en la sociedad, por las consecuencias que puede tener en la sociedad y por eso es que se hace de esa forma, ¿no? Y esa consecuencia de esa selección de algunos procesos o algunos casos donde se quedan sin trabajar o investigar casos que para el Estado son de menos relevancia, de menos importancia. Y dentro del fin específico mencionábamos, ya aplicarlo a un caso concreto, qué es lo que busca el proceso penal, ¿no? Y por eso es que mencionábamos en cuanto al fin específico del proceso penal, el artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Donde nos señala que los fines del proceso penal, que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, ¿no? El establecer, el establecer la posible participación en que pudo ser, cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia y la ejecución de la misma, ¿no? Y termina este artículo 5 en relación a indicar que tanto la víctima como el agraviado o imputado como sujetos procesal tienen derechos a una tutela judicial efectiva, ¿no? Nosotros ya hemos platicado acá que debemos de entender o que se entiende como la tutela judicial efectiva, como aquel derecho que tiene toda la persona o todas las personas dentro de un proceso determinado para solicitar o para tramitar lo que él crea más conveniente dentro del proceso penal, ¿no? Eso como fin, como un fin específico. Dígame, Perdone, buenos días. me da un poquito de curiosidad, una como contradicción que diga que el derecho penal su fin es solo los casos de máximo impacto, porque también se miran todos los otros, también se tratan todos los otros, los que no son de máximo, porque cualquiera que cometa un crimen, aunque no sea de máximo impacto, hay que, hay que penalizarlo, llevarlo así. Exacto, sí, sí, así es. La verdad Pero que, entonces, como que hay una contradicción, porque ahí dice que su fin es, y su fin no es eso, su fin es todo. ajá, sí, el fin general puede ser todo, así como usted lo menciona, puede ser todo, atender, tratar de atender todos los casos de gravedad o de mínima gravedad, dependiendo las situaciones. Usted tiene toda la razón. Lo que sucede que ya eso teóricamente se dice de esa manera, ¿no? Pero ya en la práctica es difícil el poderlo hacer por tanto proceso que se tiene, donde realmente se llega a prestarle más atención a los casos de impacto social, ¿no? Pero teóricamente de esa manera es, ¿no? Como usted lo menciona, ¿no? Dígame, Donaldo. Gracias, gracias. Muy amable. No se preocupe. También mencionábamos hace 8 días en cuanto a la función del derecho procesal penal, ¿no? Y dentro de esas funciones del derecho procesal penal mencionábamos dos clases de función, ¿no? La función material y la función formal, ¿no? Y decíamos que en la función material es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, por lo mismo que yo les acabo de mencionar, ¿no? Ninguna de las dos ramas del derecho, ni el derecho penal ni el derecho procesal penal, pueden trabajar de forma aislada. Cuando se comete una acción que es constitutiva de delito para poderse proceder en contra de la participación de una persona en ese hecho, se necesita el proceso penal, ¿no?
Por eso es que se dice, ¿no?, que la función material del derecho procesal penal es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, ¿no? ¿Y qué es lo que busca? Buscando primero la solución del problema que se dio para protección de todas las personas y evitar la reincidencia de la persona en el hecho que se le está atribuyendo, ¿no? Ya como una función formal, decíamos, ya es la aplicación de todo el proceso en general en relación al caso concreto que se está conociendo. Eso en relación tanto a la función formal como a la función material. Y teníamos, por último, en cuanto a las características del derecho procesal penal, que decíamos, el derecho penal nosotros ya sabemos que es público. Es público porque es de aplicación general para todas las personas dentro de un estado determinado. Decimos también que es interno y es local. ¿Por qué nosotros decimos que es interno y local? ¿Alguien quiere comentar algo en relación a ello? ¿Por qué nosotros decimos que el derecho penal, procesal penal, dentro de sus características está que es interno y local, ¿no? ¿Alguien que me comente algo? Licenciado, no sé si estoy mal, pero desde el momento que se dice que es interno y local es porque básicamente pues se rige a una norma propiamente del estado de Guatemala, que es aquí donde estamos. Adicional a ello, pues recordemos que eh, la, se desprende muchas veces de la costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, eh, allá en el altiplano allá con nuestros allegados y nuestros antepasados desde hace muchos años, pues han estado aplicando la ley Maya. Y entonces muchas veces se desprenden algunas normas que luego pasan a ser leyes, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Quién más? Gloria. Sí, licenciado, considero que porque es de aplicación interna, únicamente es aplicable al Estado de Guatemala. Ajá, sí, también. Rosidalia. Decimos nosotros que, dígame, Naire. Gracias. Gracias, licenciado. Es porque regula los delitos em, que se cometen dentro del país, dentro del territorio nacional. Sí, también por eso, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos que es interno y local, porque cada uno de los estados tienen sus propias normas, sus propios procedimientos, y si los hechos se dan dentro del territorio nacional, a cualquier persona que sea nacional o extranjera, se le aplica el derecho interno. Por eso decimos nosotros que es interno y el local, y raras veces sale para poderse aplicar un fuera del estado en que se cometió la acción o omisión que es constitutiva de delito. Decimos que es raro cuando sale para poderse aplicar fuera de un estado determinado, porque nosotros, yo me imagino que ustedes saben, bueno, de que si una persona que es condenada acá en Guatemala y es extranjera, independientemente de qué país pueda ser, esta persona, si al final de todo el proceso penal acá en Guatemala termina siendo condenada y es un delito de impacto donde tenga que pasar muchos años acá en Guatemala cumpliendo su condena, esta persona que es extranjera puede solicitar su traslado a su país de origen para ir a cumplir la pena o terminar de cumplir la pena en el país donde es nativo esta persona, ¿no? Por eso existen convenios internacionales entre países determinados en cumplimiento de sentencias de cada uno de los estados.
Y si son parte de esos convenios, esa persona, al estar firme la sentencia, puede hacer los trámites de país a país por medio de su abogado y buscar su traslado hacia el país donde es nativo. Acá en Guatemala se miran muchos casos de traslados internacionales, se le llama, porque hay personas que se dedican a transporte pesado, ¿no? Y a consecuencia de ese trabajo de transporte pesado como piloto, pues han cometido hechos que regularmente son relacionados al narcotráfico, ¿no? Han sido personas condenadas en Costa Rica, Nicaragua, que es lo que más he mirado en países donde son condenados, y de allá se vienen a cumplir la pena acá en Guatemala, ¿no? Se vienen junto a su expediente que se les ha formado en ese país para que acá sea tomado en cuenta al momento de que estas personas puedan tramitar un beneficio penal o un beneficio penitenciario. Por eso se dice que además de ser interno y local, porque se aplican las normas del estado determinado a cada uno de los casos, también en algunas oportunidades puede salir hacia fuera de cada uno de los estados, tomando en cuenta esas situaciones que se pueden dar del traslado para el cumplimiento de la pena. Se dice también que su naturaleza jurídica, nosotros decimos, la naturaleza jurídica del derecho procesal penal es que es público, lo que acabamos de mencionar. Bueno, Licenciado, dígame, Donaldo. perdón, licenciado, en casos complejos, por ejemplo, la trata de personas, donde de aquí se llevan a las personas, las explotan en otro lugar y las asesinan en otro lugar. ¿Se puede hacer algo el Estado de Guatemala contra los agresores? Aquí, desde la ley de aquí, tiene que, ¿cómo se llama? Solicitarse que los envíen aquí para que se proceda con la aplicación del proceso o tiene que enjuiciarse en otro país. Allí sí va a depender, ¿verdad? Va a depender donde se haya cometido los hechos, pero sí, de hecho, sí hay personas afectadas aquí en Guatemala a consecuencia de eso. Por eso es que existe esa Fiscalía Especial contra la Trata de Personas, ¿no? Es tanto a nivel nacional como internacional. Ellos tienen relación con los otros países para, si es necesario coordinar alguna investigación con relación a hechos de esa naturaleza, se hace, ¿verdad? Pero si existe la Fiscalía Especial aquí en Guatemala, que tiene también las facultades de poderse coordinar para la investigación con países fuera de él, ¿no? Tratando de llegar a establecer los hechos y con la posible participación de personas fuera del país, ¿no? Pero el proceso sería aquí o allá. Ahí va a depender si es persona nacional, posiblemente esa persona se pueda traer acá aún aplicando haciendo el procedimiento de la extradición, ¿no? Si la persona no es de nacionalidad guatemalteca, es de otro país, si en ese país no se le procesa porque no es delito, de acá de Guatemala podría tramitarse la extradición para que sea juzgado acá dentro del estado de Guatemala, pero va a depender de los derechos o normas de cada uno de los estados para ver la situación en donde se procesa. Tiene que ser en uno de los dos estados, porque no puede ser en los dos, ¿verdad? Tiene que Pero ser en podría uno. ser, por Sí, ejemplo, aquí podría ser el hecho de llevarse a la persona, a no, extraerla. Pero y si ajá. allá la asesina, entonces en uno la extracción, en otro el asesinato o lo reúnen. No, recordemos que hay que ver cada uno de los casos, ¿no? ¿Cuál fue el fin inicial de esta persona? ¿Por qué se la llevaron? ¿Cuál era el fin? La investigación va a arrojar la información necesaria para saber
y establecer dónde realmente debe de procesarse de acuerdo posiblemente al hecho que sea más grave, ¿no? Donde se haya cometido el delito más grave, pero como repito, esa persona o personas tendrían que juzgarse en cualquiera de los dos estados, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, Licenciado, perdone, solo tengo una duda. dígame, Roberto. Sí, solamente a usted tocó ahorita un tema muy puntual, hablaba sobre un extranjero, o sea, en nuestro país un extranjero. Entonces, me surge una duda. Por ejemplo, lo que vivimos hace unos meses, el conflicto bélico internacional, donde dos países se enfrentaron, donde hubieron, no sé si hay prisioneros de guerra, muertes de civiles, daños a la infraestructura, que esos son problemas internacionales de carácter penal, pero a otro nivel, ¿verdad? ¿En dónde resuelven las diferencias esos dos países para el arbitraje y para poder llegar a un acuerdo? Porque tiene que haber resarcimiento, ¿verdad? Debería de haber, pero recuérdese que como son países lejanos, son países, por decirle así, que están fuera del alcance de acá, de otros estados, ya ellos, es el derecho internacional, donde de acuerdo a ese derecho internacional, cada una de las personas deberían de ser reparadas en los daños que se han ocasionado, ¿no? Pero sí son situaciones o casos meros complejos para decir, de acuerdo al derecho internacional, donde la persona puede reclamar la reparación del daño que sufrió. Si es, quedaron personas para poder pedir o solicitar con relación a ese daño. Recuérdese que hay familias completas que resultaron afectadas y a consecuencia de eso, pues posiblemente no haya quien pueda solicitar reparación de daños en relación a ese hecho, ¿no? Sí, pues, Ajá. sí, sí, ya me imagino que ese es un gran equipo de abogados, ¿no? Bien metidos en la Sí, sí, materia. expertos en el derecho internacional, ¿no? Sí. Gracias, Lick. Ajá. Licenciado, al respecto de lo que dijo el compañero, quisiera yo expresar que el juicio de Nuremberg es clave para el desarrollo del derecho internacional en este ámbito. Ajá. Pero más que todo buscando reparaciones, ¿verdad? Sí, sí, claro. Tenemos aquí, para iniciar el día de hoy, algo que hemos venido tocando y que es fundamental dentro del proceso penal, ¿no? Principios del proceso penal, ¿no? Se recuerdan que desde la primera reunión que nosotros tuvimos cuando iniciamos con esta actividad de clínicas, decíamos cuáles son los principios fundamentales del proceso penal, ¿no? Mencionábamos la publicidad, la oralidad, la inmediación, la concentración y continuidad, la contradicción y el principio de congruencia. Cuando nos hemos referido al principio de publicidad, ese principio de publicidad dentro del proceso penal, nosotros ya tenemos sabido que el proceso, hablamos que el derecho penal es público, pero que ya en la aplicación en cada uno de los procesos, en cada uno de los casos, esa publicidad, dependiendo de cada una de las etapas del proceso penal, se va a ver afectada, ¿verdad? Y en el caso de acá con nosotros, acá en Guatemala, la publicidad dentro de la etapa preparatoria, nosotros ya hemos mencionado que esa publicidad está limitada para las personas que son sujetos debidamente acreditados para intervenir en cada una de las etapas de ese proceso, ¿no? Entonces, la publicidad por excelencia es prácticamente conocida dentro del proceso penal a partir de haber finalizado la etapa preparatoria, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a partir de allí ya se va a tener una investigación ya finalizada en contra de una o más personas, donde ya está definido de acuerdo a la investigación
y el criterio de cada uno de los fiscales, cuál es el resultado de cada una de ellas. Pero no olvidemos que cuando nos referimos al principio de publicidad, se refiere a la publicidad por excelencia del proceso penal y tomando en cuenta que dentro de la etapa preparatoria del proceso penal, solamente los sujetos procesales debidamente acreditados tienen la facultad de enterarse y estar en contacto con la investigación que se está realizando. No se olviden en cuanto al fundamento de este principio, ¿no? Porque también decíamos que la publicidad que establece el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere a actos administrativos. Entonces, el fundamento para acá, ¿cuál es? El artículo 300, no, el 356, licenciado, podría ser. El 356, si nos vamos a la etapa ya puramente de la etapa del juicio, pero también debemos de recordar que en relación a esa limitación de quiénes son los sujetos que pueden enterarse en la etapa preparatoria es el artículo 314. ¿No? 314 en cuanto a la etapa preparatoria del proceso penal y el artículo 354, como lo ha mencionado Marco Antonio, en relación a la etapa del juicio. Cuando nos referimos a la oralidad como un principio fundamental del proceso penal, nosotros ya sabemos que el derecho procesal penal, el derecho penal por excelencia es oral, ¿no? El derecho es oral y como consecuencia de eso es que cada una de las diligencias que se van realizando en cada una de esas etapas del proceso, las intervenciones que cada uno va realizando se hacen de una forma oral, ¿no? De una forma oral. Y por eso es que la mayoría de actos procesales que se realizan dentro del proceso penal son de esa manera, de forma hablada, y son pocos los actos procesales que se realizan de forma escrita, ¿no? ¿Cuáles son los actos procesales que se realizan de forma escrita y no son necesariamente oral? ¿Cuáles conocen ustedes? Impugnaciones, tal vez. Ajá, ¿por qué tal vez? No muy seguro, ¿no? No, considero que sí es así, pero puede ser que esté equivocado. No, tiene que tener seguridad para decirlo. Ok, gracias, sí estoy seguro. Ajá. Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos con relación a los medios de impugnación, nosotros debemos de saber que para realizar un medio de impugnación debemos de tener que saber cuáles son los actos procesales que pueden ser impugnados, cuál es el tiempo para poderlo hacer y la formalidad de los medios de impugnación. Solamente el recurso de reposición es el que usted plantea de forma oral en la etapa del juicio, ¿no? Adicional a ese recurso de reposición en la etapa del juicio, todos los medios de impugnación, su forma de promoverlos, su forma de presentarlos es de forma escrita, ¿no? Porque tienen que llenar ciertos requisitos, tienen que llenar ciertas formalidades y por eso es que se dice que salen de la oralidad que el proceso penal por excelencia es, bueno. ¿Qué otro acto procesal es donde se omite la oralidad? Una demanda, Lic. En la sentencia, licenciado. Ajá, solo recordemos, Karen, que en el derecho penal y procesal penal no se le llama demanda, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Denuncia. Sí, Denuncia.
Si nosotros estamos Denuncia. hablando en cuanto a actos introductorios, son la denuncia y la querella, ¿no? Hay denuncias, hay denuncias que sí pueden ser de forma oral, usted puede hacerlas de esa manera, pero también hay denuncias que pueden hacerse de forma escrita y deben de llenar ciertos requisitos. Cuando vamos a la querella tiene que cumplir ciertas formalidades que están establecidas en la ley y a eso se refiere, ¿no? Si nos vamos un poquito hacia adelante en cuanto a eso, cuando se finaliza la etapa preparatoria del proceso penal, tenemos los actos conclusivos, ¿no? Esos actos conclusivos que se formulan a consecuencia de haber finalizado la etapa preparatoria del proceso penal no se presentan de forma oral, ¿no? Recuerden ustedes que para presentar un acto conclusivo tenemos día para presentarlo porque el juez así lo ha señalado y ese acto conclusivo debe presentarse de forma escrita, ¿no? Ahí podemos presentar la acusación en la vía ordinaria, la acusación mediante el procedimiento especial y así cada uno de esos actos conclusivos, pero todos los actos conclusivos son de forma escrita, ¿no? También tenemos, si dejamos los actos conclusivos, también tenemos que si nos vamos a la etapa del juicio, la sentencia, cuando el juez está finalizando el debate o el juicio en contra de una persona, por lo complejo que significa dar a conocer en una audiencia la totalidad de la sentencia, las razones o los motivos que llevan al juez o al tribunal a condenar o a absolver, es que solamente en audiencia se les da a conocer la parte resolutiva, ¿no? Y son convocados a una siguiente sesión, a una siguiente fecha para hacerles del conocimiento la totalidad de la sentencia, ¿no? Y esa sentencia en su totalidad es notificada a los sujetos procesales de forma escrita para que a partir de allí empiece a contarse el plazo que tienen para formular sus medios de impugnación para el sujeto procesal que no esté conforme. Entonces tenemos esos actos procesales que salen de la oralidad en cuanto a principios como un principio fundamental dentro del proceso penal. El principio de inmediación, ¿no? El principio de inmediación. ¿Qué significa el principio de inmediación para ustedes? La presencia del juez en todo momento del proceso. Licenciado, es cuando el Ajá. juez escucha al testigo directamente para poder observar cómo declara. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más? Nadie más tiene conocimiento a qué se refiere el principio de inmediación. Ese licenciado es donde el juez tiene que estar presente ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? para las audiencias. Ajá. Ajá, y las pues, diligencias de las pruebas, ¿verdad? Ajá, pero aquí recordemos algo. Para cada uno de los que ha intervenido tiene la noción de qué es ese principio de inmediación, ¿no? Pero recordemos que el principio de inmediación no se refiere a que solo el juez esté presente, ¿no? Porque Son solo el todas las juez, partes pues, procesales, licenciado. exacto, exacto, a eso es donde voy. Recordemos que dentro de un proceso penal, el juez es el garante de respetar las garantías que se deben de aplicar a cada uno de los procesos. El juez puede ser el contralor, el encargado de dirigir las acciones dentro de ese proceso determinado, pero eso no significa que solamente sea la presencia del juez en cada una de esas diligencias.
Significa que para realizarse una diligencia y que tenga validez y que no vaya a ser objeto de impugnación por algún vicio de procedimiento, ese principio de inmediación significa la presencia o la intervención de cada uno de los sujetos procesales que están llamados o reconocidos para. No se puede realizar ninguna diligencia si no está el procesado con su defensor, si no está el fiscal, si hay creyente debidamente acreditado para intervenir, si no está él, y tampoco se puede hacer si no está el juez. Entonces, el principio de inmediación se refiere a la intervención o la participación en cada una de las diligencias de todos los sujetos procesales que están reconocidos para intervenir en ese proceso penal. Para que le agreguen un poco más a lo que ustedes dicen, porque significa todo eso. Licenciado, Dígame, perdone, Reinaldo. ¿podría darse caso de excepción cuando la persona no se presenta y la declaran rebelde en juicio? Pero recordemos que el efecto de una rebeldía de la no comparecencia de una persona cuando está debidamente citada para comparecer es solamente la función del fiscal. Como no compareció la persona estando debidamente citada y no hay ninguna justificación para que él no haya comparecido, es solicitarle al juez que se declare rebelde y a consecuencia de esa rebeldía posiblemente la aprehensión de la persona, pero el proceso deberá continuar hasta que la persona sea vida, ¿no? Recordemos que acá en Guatemala no podemos realizar ninguna diligencia sin la presencia de la persona procesada, acusada, cualquiera que sea su denominación, dependiendo la etapa del proceso. O sea, si la persona no logra ser capturada, no puede seguir el juicio. No podemos, Ah, pues sería violatorio al debido proceso y al derecho de defensa de la misma persona si la persona no está presente. perfecto. Solamente pueden realizarse diligencias en calidad de prueba anticipada cuando es una investigación nada más, no se tienen personas individualizadas como posible partícipes de los hechos y esas diligencias en calidad de prueba anticipada sin presencia de acusados es para asegurar el resultado de esa diligencia, ¿no? Pero solamente es en ese caso, ¿no? De lo contrario, tiene que estar la persona presente, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos con el principio. Estos principios que estamos mirando acá son especialmente aplicables a la etapa del juicio. No quiere decir que muchos de ellos no puedan aplicarse en las etapas anteriores, pero si miramos los fundamentos que hay para cada uno de ellos, los vamos a encontrar casi siempre en el desarrollo de la etapa del juicio. El principio de concentración y continuidad, ¿no? ¿Qué significa el principio de concentración, ¿no? Primero, ¿qué significa ese principio de concentración? Que el proceso debe con menor cantidad de audiencias y que no se debe de interrumpir. Vuélvamelo a repetir, perdone. Que el proceso debe realizarse en la menor cantidad de audiencias Ajá, sí. y que debe de seguir una secuencia para que no sea interrumpida. Exacto, sí, a eso se refiere. ¿Y alguien más? Justamente sería la realización de varios actos procesales en un solo acto, licenciado. Sí. Donaldo. Sí, licenciado, estoy de acuerdo con los compañeros. Principio de concentración se refiere a eso, ¿no? Que el juez trate de resolver la mayor cantidad de diligencias en un solo acto, ¿no? Para evitar o tratando de aplicar el principio de inmediación y el principio de economía procesal, ¿no? Es la respuesta
a varios asuntos en una sola diligencia, en una sola audiencia. A eso se refiere el principio de concentración, ¿no? Y con ello, tratar de que los actos procesales se vayan postergando para su resolución, ¿no? Dentro de la etapa del juicio o la etapa, como algunos le llaman, la etapa del debate, aunque la etapa correcta del proceso penal en el debate es la etapa del juicio, ¿no? Ahí debemos de recordar que dentro de la etapa del juicio permite la suspensión de diligencias cuando el juez lo considere necesario, pero esa continuidad en cuanto al desarrollo del debate no puede sobrepasarse más allá del 11º día, ¿no? ¿Por qué razón establece la ley que una vez iniciado el juicio oral o el debate en contra de una persona puede suspenderse, pero esa continuidad no puede ir más allá del 11º día? ¿Quién recuerda eso? Eso me imagino lo tienen ustedes fresquito dentro del semestre, porque allí están mirando lo que es el debate, lo que es el juicio oral en contra de una persona. Esto se da, licenciado, solamente cuando se deba resolver una cuestión incidental, cuando no comparezca algún testigo Ajá, o cuando el Ministerio Público lo requiera. ajá, ¿y hasta cuánto tiempo puede suspenderse? Y Solamente continuar. 10 días. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el debate o el juicio no se reanuda o no se continúa al 11º día? Se regresa ¿Qué al proceso, significa pues. se regrese el proceso? ¿Qué significa se regrese el proceso? Se inicia, entonces se reinicia, empieza nuevamente todo, porque como no hubieron, digamos, los plazos pertinentes, entonces en Ajá. consecuencia debe, no sé si estoy bien en decir que es como una manera de, no de sancionarlo, pero de acuerdo a la ley, como no se ha respetado el plazo, entonces como que queda invalidado y hay que iniciar de nuevo. Muy bien. Sí, sí, me parece. Lo único que debemos de recordar, bueno, la ley establece que dentro del trámite de un juicio oral en contra de una persona, en base a ese principio de inmediación y concentración, pues el debate está llamado a que se tramite de una forma continua hasta finalizarlo, ¿no? Si de acuerdo a las situaciones procesales, los problemas que puedan presentarse en cada una de las audiencias es necesario suspenderlo, establece la ley que ese plazo de suspensión puede ser hasta de 10 días, bueno, y deberá continuarse al 11º día. De no continuarse la diligencia o el debate o el juicio, como quieran llamarle, al 11º día, ¿qué es lo que pasa? Se anula lo que se ha conocido y ese juicio o ese debate tendrá que iniciarse de nuevo, ¿no? Se deja sin efecto todo lo que se haya conocido y su efecto y su consecuencia es, después de la anulación, reiniciar el debate desde su principio, ¿no? Van tomando en cuenta eso porque es importante que lo vayan conociendo, lo vayan manejando de esa forma, ¿no? Y les pregunto que esto deben de conocerlo ustedes porque ya lo tienen fresco, porque es algo que tienen que estar viendo, ¿no?, dentro del semestre, que para los que están en el 7º semestre, ¿no? Dígame, Karen. Y con una consulta, cuando sucede esta situación, es posible que dentro del proceso, o se da dentro del proceso, que tome otro rumbo la investigación, porque se aporten otras pruebas, porque hayan otros argumentos. No, No. allí lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Recordemos, ¿no?,
que cuando se llega a la etapa del juicio o el debate en contra de una persona, se llega con un acto conclusivo, se llega con una acusación debidamente ya conocida por el juez que conoció la etapa preparatoria, la etapa intermedia. Ahí se definió por cuáles hechos se va a admitir la acusación y al haber definido esos hechos por los cuales se admitió la acusación, el juez también emite el auto de apertura a juicio. Y eso es lo que se va a conocer en la etapa del juicio. También llega a la etapa del juicio o la etapa del debate con los medios de investigación que han sido admitidos a incorporarse o a diligenciarse en la etapa del juicio. Si en la etapa del juicio surgen nuevas pruebas, pues ya será en su momento procesal cuando los sujetos lo ofrezcan y el juez o tribunal que esté conociendo decida si cumplen los requisitos para hacer nuevos medios de prueba y a consecuencia de eso los admiten. Pero cuando se da la suspensión de un debate por alguna de las situaciones que la ley permite, eso no quiere decir que se vaya a incorporar inmediatamente después de eso nuevos medios de investigación o nuevas pruebas. Solamente permite el estar controlando por los sujetos procesales que la diligencia o el debate se continúa dentro del 11º día para evitar que se anule todo lo que ya sea conocido, ¿no? Evitarlo repetir, ¿no? Pero con relación a nuevos medios de investigación será en la misma etapa del juicio donde tengan que conocerse y discutirse, ¿no? Pues cuando ya se dan nuevos, dentro del mismo juicio, cuando llega el momento de presentar nuevas pruebas, ¿verdad? Exacto, ahí sí, ¿no? Ok, gracias, Lick. La ley establece de que hay excepciones en cuanto a hechos o acciones procesales que no se considera interrumpido el debate, ¿verdad? Y establece que no podrá considerarse interrumpido el debate cuando el mismo sea suspendido a consecuencia de acciones constitucionales de amparo o acciones de inconstitucionalidades de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, en esos casos, si no se considera interrumpido y la continuidad que acabamos de mencionar, ¿no? Esa es la única excepción para cuando puede interrumpirse el debate por más del día, cuando deban de conocerse acciones constitucionales de amparo o acciones de inconstitucionalidades con respecto a la ley, ¿no? El principio de contradicción, ¿no? ¿Qué es el principio de contradicción? Licenciado, que tienen que haber hechos controvertidos. ¿Quién más? ¿Quién más? Que las partes tienen el derecho de poder conocer y discutir las pruebas que ambas partes presenten. Ajá, sí, sí, muy bien. ¿Quién más? Lick, en que las partes procesales pueden discutir, pueden oponerse a las pruebas, argumentar, refutar también, ¿verdad? Ajá, sí. Antes de continuar, solamente quiero preguntarles algo, ¿no? Acá miro que estamos conectados 90 personas. Adicional, Flor María, adicional a los que estamos acá, también hay otra sesión ya abierta para los muchachos. Sí, licenciado. ¿Será que ¿Está escuchan? otra llamada? Ya están todos admitidos ahí y ¿será que escuchan?
Le voy a preguntar a Julián, Hágame el favor, averígüese porque eso, él es por el favor. encargado de la otra llamada. De la otra llamada. Pregúntele eso, por favor. Sí. Muchas gracias. Vamos acá, ¿no? El principio de contradicción, ¿no? Ese principio de contradicción dentro del proceso penal se refiere es parte del derecho de defensa, ¿no? Que tiene cada uno de los sujetos procesales para poder intervenir en cualquier momento que sea necesario en cualquier diligencia donde esté participando como parte del derecho de defensa, ¿no? Recuérdese que el derecho de defensa, o recordemos que el derecho de defensa dentro del proceso penal no significa solamente para el defensor, no solamente significa para el procesado, sino también para todos los sujetos procesales, ¿no? Es parte de ese debido proceso, es parte del derecho de defensa y es aquella facultad que tiene cada uno de los sujetos procesales a poder estar interviniendo, ¿no? Sí. Entonces, vamos con el siguiente principio, ¿eh? El principio de congruencia. Ese principio de congruencia, ¿a qué se refiere? Y se aplica dentro de cada una de las etapas del proceso penal, ¿no? No es exclusivo para una de esas etapas en especial, sino para cada uno de los actos. Dígame, Roberto. Sí, licenciado, el principio de congruencia es que tiene que tener sentido lo que se está argumentando con lo que se está planteando, ¿verdad? No podemos hacer un planteamiento fuera de lo que se está requiriendo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener relación estrecha. Sí, sí, así es. ¿Qué más? Buenos días, licenciado. Que el juez esté ya con las pruebas ya comprobadas, argumentadas para poder condenar al sindicado, Sí, sí, porque no puede condenar. O parte sea, de por eso, el ¿no? tipo de delito ya tiene que tener ya todo, las pruebas argumentadas y ya confirmadas. Ajá. ¿Alguien Sí, más? licenciado, sería una correlación entre la acusación del Ministerio Público y la sentencia dictada. Ajá. ¿Cuál es su nombre, perdone? Maribel, soy yo, Maribel. Es que como es que miro un nombre dentro de la pantallita, la cámara que Maricán, tiene. Sí, pero sí. digo, ¿quién es? Digo, Soy Maribel. Mucho bueno, gusto. igualmente, ¿no? Fíjese que cuando nos referimos al principio de congruencia dentro del proceso penal, significa que cada uno de los sujetos procesales, al momento de intervenir, al momento de hacer su pronunciamiento, al momento de pedir, tiene que ser de acorde a la diligencia o la pretensión que se tiene en esa diligencia, ¿verdad? Cuando nosotros miramos la aplicación de este principio de congruencia en cuanto al desarrollo de una primera declaración para no irnos muy lejos, nosotros decimos, bueno, la imputación dentro de una primera declaración tiene que tener una relación fáctica, una relación jurídica y una relación probatoria, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos nuestro pronunciamiento en cuanto a esa imputación que el fiscal va a hacer o hizo en esa primera declaración, nosotros tomamos los hechos que se imputaron, tomamos los medios de investigación que se incorporaron, la norma jurídica que la norma jurídica que se están aplicando a esos hechos que se le imputaron y de acuerdo a eso hacer nuestra petición, ¿no? No significa que podemos ir
más o menos de eso, ¿no? Sobre esa plataforma fáctica, sobre esa plataforma jurídica y esa plataforma probatoria, va la pretensión de cada uno de los sujetos procesales, ¿no? Y cuando el juez resuelve, el juez va a resolver de acuerdo a eso, ¿no? Y va a resolver no de acuerdo a lo que le pidió el fiscal, no de acuerdo a lo que le pidió la defensa, él, de acuerdo a su independencia e imparcialidad, para resolver cada una de las situaciones jurídicas, él va a aplicar, está sujeto a la ley y de acuerdo a eso va a resolver, ¿no? Posiblemente tome parte de lo que dijo el fiscal, parte de lo que dijo la defensa, pero el principio de congruencia es que cada una de las peticiones o resoluciones que se pretendan obtener tengan relación con el hecho concreto que se está conociendo o determinando. Cuando nos vamos, nosotros, esto que acabo de mencionar en cuanto a una posible primera declaración, ¿no? Pero si nos vamos a la etapa intermedia del proceso penal, cuando se discute un acto conclusivo de acusación, el juez, de acuerdo a que resuelve, de acuerdo a la acusación o acto conclusivo presentado por el fiscal, de acuerdo a las peticiones que cada uno de los sujetos procesales ha realizado durante la diligencia, pero en especial, él analiza todo el caso en concreto que está sometido a su conocimiento y de acuerdo a eso, él tendrá que resolver, ¿no? Tendrá que decir si admite el acto conclusivo que se le formuló, si lo admite, tendrá que justificar y fundamentar por qué lo admite. Si lo admite de forma parcial, tendrá que también que hacer su razonamiento para por qué lo admite de esa forma. Y así va aplicándose en cada una de las etapas. Y cuando nos vamos a la etapa del juicio, miren ustedes el artículo 388, ¿no? ¿Qué establece ese artículo 388? Dice lo siguiente, ¿no? Es con respecto a la sentencia y acusación, ¿no? Dice, la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura a juicio o en su caso en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado, ¿no? En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de apertura a juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Cuando Perdón, licenciado, ¿qué artículo mencionó? 388, Código Procesal Penal, ¿no? Gracias. Cuando se refiere a los hechos que se discuten dentro de la etapa del juicio en contra de una persona, la ley establece, ¿no?, esos hechos por los cuales se emitió el auto de apertura a juicio son invariables, son intocables, porque esos hechos en la forma en que se admitieron son los que se van a discutir en el debate y de acuerdo a eso el juez tendrá que emitir su sentencia, ¿no? Y únicamente le deja la facultad al juez que está resolviendo y conociendo en la etapa del juicio el poder variar la calificación jurídica, ¿no? Es lo único que puede hacer el juez, ¿no?, variar la calificación jurídica y de acuerdo a eso imponer la pena que él considere más conveniente, ¿no? Pero los hechos jamás los puede variar, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que ese principio de congruencia se refiere a eso, ¿no?, que cada una de las peticiones que se le vayan formulando al juez contralor o al juez que esté conociendo
deben de hacerse de acuerdo a los hechos que se están conociendo y discutiendo, y de acuerdo a eso el juez también resolver lo que se le está pidiendo. Esto en cuanto a ese principio de congruencia, ¿no? Entonces, tenemos acá una pregunta, ¿no? ¿Desde qué momento se aplican esos principios fundamentales del proceso penal? Ya nosotros hemos platicado que desde el primer momento de una sindicación en contra de una persona, la persona tiene derecho a enterarse y a conocer de lo que se le está procesando, y desde ahí empiezan a aplicarse cada uno de esos principios como principios fundamentales del proceso penal. ¿Dudas en cuanto a estos principios o comentarios? No, Lick. ¿No? ¿Quedan Claro, claros? exacto. ¿Alguien más? ¿Comentarios o dudas que tengan? Disculpe, este material de diapositivas que usted tiene nos lo va a compartir, ¿no? Sí, les dije que sí lo vamos a compartir, ¿verdad? Que yo estaba anotando por mi atraso. Gracias, Lick. Sí, no se logra tomar todo, ¿no? Así es. Licenciado, Dígame, Donaldo. perdone, lo que le agradeceríamos es que las compartiera lo más breve posible. El No le menor escuché lo último. sí, al menor tiempo, no hasta el último, porque nos sirve para entender lo que oímos, nos sirve para repasar, para poder comprender el siguiente paso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Por favor, entonces le solicitamos que lo pueda compartir lo más pronto posible. Siempre acostumbro a compartirles las presentaciones cuando nos dicen el otro fin de semana es el parcial. En esta semana compartimos la parte hasta donde hemos visto para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Eso cuando, en mi caso, hacemos evaluaciones que son escritas para que siempre tengan el tiempo necesario para poderlas repasar o poderlas tener de apoyo para lo que ustedes puedan leer, ¿verdad? Porque recordemos que cada una de las presentaciones siempre va siendo como una guía, ¿verdad? No significa que eso sea todo, ¿verdad? Es solamente guía Sí, para cada uno de los temas, ¿verdad? licenciado, pero mi argumentación para mi petición es el hecho de que nos sirve para ir entendiendo mejor la clase al Sí, sí. repasarla, nos sirve en nuestro tiempo, ¿verdad? Antes del Ajá. parcial. O sea, terminamos, usted nos comparte, en cuanto nos comparta, ya logramos poder integrar lo que memorizamos, nuestras notas, con sus diapositivas, y de esta manera logramos comprender más, y en la siguiente clase pues ya es más fácil, o ya tenemos dudas, o eh, creo yo que sería de gran beneficio tenerlas antes de inmediatamente que vayan a realizarse el parcial. De acuerdo, tomado en cuenta, Donaldo. Muchas gracias. Licenciada, una pregunta con relación a lo del examen. Todavía no tiene fecha estipulada de cuándo será, como mencionó lo del que va a ser un trabajo. Fíjense que cabal hace un momento están enviando información al chat de clínicas, no el de acá de donde están ustedes, sino al chat de catedráticos. Y están informando de que ya tienen fechas programadas para el primer parcial, ¿no? Y en relación
a lo que es la clínica penal, mencionan, les voy a compartir haciendo una pausa en lo que estamos, que dicen, ¿no? Las fechas programadas para el primer parcial son sábado 23 de mayo, que es dentro de 8 días, bueno, que es dentro de 8 días, penal y laboral. Domingo 24, laboral, y sábado 30, civil y notariado, ¿no? Y notariado. Entonces, esas son las fechas que a los muchachos, a Flor María, en esta sección, que si alguno de ustedes preguntaba con relación al primer parcial, solamente les indicarán, ¿no?, que yo no soy del criterio de hacer evaluación escrita de forma virtual, porque algunos podrán trabajar a conciencia y otros no, ¿no? Y viendo esa situación, lo que he acostumbrado es hacer trabajos de forma grupal, ¿no? Como ya están todos integrados, creo que no existe ninguna persona que no tenga grupo. Cada uno de los grupos realiza su trabajo y ese trabajo significa el primer parcial para cada uno de ustedes, ¿no? Por eso es que yo le mencionaba a Julián, que es de la otra sección, que a él sí le estuvieron preguntando de que cada uno de los casos que ustedes tienen los desarrollen de la mejor manera, los discutan para hacerlo de la mejor forma, porque esa presentación de ese trabajo lo voy a tomar como primera evaluación, ¿no? Primera evaluación, y el sábado que viene, pues por la forma en que estamos trabajando, tenemos clases normales y yo les digo a ustedes, a partir del día lunes me llevan el trabajo y les voy a dar la dirección a dónde me lo tienen que llevar. ¿Oyeron? Muy bien. Gracias, licenciado. Licenciado, ¿Alguno? disculpe, Sí, perdón. sí, dígame. Solo para aclarar, nosotros tenemos clase normal y solo una persona será la encargada de llevar el trabajo, o nos Pero debemos presentar todos. no, ¿para qué? ¿Para qué? Hay algunos que pueden, otros no pueden, entonces solamente cada uno de los grupos designa a la persona que va a dejar el trabajo y si gusta a esa persona lleva su copia del trabajo. Yo se los firmo de recibido para que tengan constancias de cada uno de los grupos que ya lo entregaron. Solamente de esa forma. Gracias. Licenciado, disculpe, entonces sería para el lunes 25 o el lunes 18. Ah, no. El lunes 25, ¿verdad? Siguiente al fin de semana que viene, dentro de 8 días, ¿no? Sí, pues, gracias. Ajá. Entonces tienen toda la semana todavía que viene para trabajarlos, para ya tenerlo preparado el lunes 25, ¿no? 25 y pues empezarlo a llevar a la oficina de donde yo estoy, ¿verdad? La ponderación LIC del parcial es de 30, ¿verdad? Recuerden que ese primer parcial va sobre 30, ¿no? El segundo sobre 40 y el tercero sobre 30. Con eso redondeamos los 100 puntos, ¿no? Bueno, entonces ya con esa información que les doy en relación a ese trabajo, podemos continuar. No existe más duda con relación a los principios, ¿verdad? Dígame, Neri. Buenos días, licenciado. Solo con relación al trabajo, no me quedó claro si es a computadora o a mano. Ah, no, esa computadora, ¿no? Gracias. Sí, Leid. Buenos días, licenciado. Disculpe también con otra pregunta. ¿Los casos los va a enviar usted el día de hoy? No, eso. Ya los casos, recuerden que son 9 casos
cada uno de los grupos ya los tiene por medio de su coordinador y se supone que a esas alturas, por todo el tiempo que ya se les dio para poderlos trabajar, ya los deberían de tener bien trabajaditos, bien discutidos, porque si nosotros logramos regresar a la presencialidad, el segundo parcial posiblemente sea desde lo que tenemos desde el inicio hasta lo que miremos hasta antes de ese segundo parcial, ¿no? Si no, ya veremos de la forma en cómo lo seguimos trabajando, ¿no? Pero los casos ya cada uno de los grupos los tiene, ¿no? Gracias, Lic. Bueno. Lic, disculpe entonces, a cómo va la situación, todavía no han dicho cuándo regresamos presenciales, Lic. No, nosotros no sé si ustedes puedan saber algo con relación a eso, pero nosotros no sabemos, ¿no? Solamente esperando instrucciones, ¿no? Ya visto lo anterior en cuanto a los principios procesales más importantes aplicables a cada uno de los procesos, ya nosotros nos centramos en cuanto a las etapas del proceso penal, ¿no? Volvemos a decir, no se les olvide que las etapas del proceso penal prácticamente es una manita, ¿verdad? Es una manita en el sentido de que son 5 las etapas del proceso penal, ¿no? Preparatoria, intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución, ¿no? Posiblemente ya muchos conozcan esto, pero me interesa reiterarlo para que ustedes en relación a cada una de las etapas del proceso penal no tengan dudas cuál es la función de cada uno de los sujetos procesales, ¿no? Se dice, ¿verdad?, que los sujetos que intervienen en forma permanente en el proceso penal son permanentes para algunos y provisionales posiblemente en otros, ¿no? Juez, fiscal, imputado y su defensor, ¿no? Esos 4 primeros sujetos procesales son los que de forma permanente están interviniendo en el desarrollo de cada uno de los procesos, ¿verdad? Independiente a que un proceso se termine finalizando la etapa preparatoria, otro se termine en la etapa intermedia, u otros se puedan terminar en la etapa del juicio, ¿no? Los que se van a la etapa del juicio posiblemente sean sujetos u objetos de medios de impugnación, entonces necesitan agotarse esos medios de impugnación para poder tener como firme una sentencia y poderse ejecutar, ¿no? Esos 4 sujetos procesales, ¿no? El creyente adhesivo, en muchos de los casos, es parte de ese proceso penal que interviene dentro del mismo. El actor civil o agraviado ya actualmente identificado dentro del proceso penal y en algunos casos el tercero civilmente demandado, ¿no? Son los sujetos que normalmente nosotros miramos que intervienen dentro del proceso penal, ¿no? Dentro de estos sujetos que intervienen en el proceso penal, cada uno de ellos tiene sus funciones, ¿no? No es solamente de decir, yo soy el juez, yo soy el fiscal, yo soy el imputado o el defensor, o así como cada uno de los otros sujetos, ¿no? De acuerdo a la ley, cada uno de esos sujetos tiene sus obligaciones dentro de ese proceso, ¿no? ¿Quién me dice cuál es la función del juez dentro del proceso penal? Carlos Humberto. Lic, buen día. Buen día. Solo Sí. dígame 2 funciones del juez en la etapa preparatoria. Pues
la función del juez sería, obviamente, ser el juzgador y ver lo que es las pruebas que se le van a dar para juzgar el procedimiento. Y si le pido fundamentos, ¿sabe dónde encontrarlos? Buena Ajá. pregunta, Para que lo vaya pensando. Chile, que está ahí cerquita. Bueno, ahorita vamos a buscar en el código. Chile. ¿Qué manda, licenciado? Dígame usted dos funciones del juez en la etapa preparatoria del proceso penal. El juez controla la legalidad y también protege los derechos del imputado, licenciado. Licenciado, también sería supervisar la investigación del Ministerio Público, se haga de una forma legal y respetando los derechos del imputado. Ajá. ¿Cuál sería su fundamento, Rosidalia? Déjeme buscar ahorita. Fíjense que cada uno de los sujetos procesales tiene sus funciones dentro del proceso penal y tienen sus fundamentos cada uno de ellos, ¿verdad? Y debemos de saber por qué interviene el juez en la etapa preparatoria, por qué es el mismo juez que interviene en la etapa intermedia, por qué el juez que conoce en la etapa del juicio es distinto al que interviene en la etapa preparatoria e intermedia, para que nosotros vayamos diferenciando cada una de ellas, ¿no? Porque en muchos casos llegamos a desarrollar audiencias de primera declaración, de pruebas anticipadas, y no sabemos por qué razón se hacen, por qué razón se realizan de esa forma, por qué razón se hacen muchas cosas. Entonces, debemos de conocer el proceso con cada una de las funciones o atribuciones que tienen los sujetos procesales, ¿no? Miren ustedes acá, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones del juez? Y acá nosotros mencionamos parte de las funciones que tiene el juez contralor de una investigación, el juez de primera instancia, ¿verdad? Y nosotros mencionamos como funciones del juez de primera instancia, tiene, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos una denuncia o una querella al Centro Administrativo de Gestión Penal, esa denuncia o esa querella se le asigna un número, se le asigna un juez que va a tener el control de ese acto introductorio, y a partir de allí nosotros sabemos qué juez va a tener el control de esa investigación, ¿no? Aunque él solamente recibe el acto introductorio, si cumple los requisitos, lo reciba, lo admita y lo traslade a fiscalía para que realice la investigación, él ya se va a quedar con el control de esa investigación, ¿no? Solo les encargo su Perdón, micrófono, licenciado, por tal favor. vez Donaldo podría apagar su micrófono. Donaldo. Entonces, desde allí nosotros decimos, cuando nosotros ya sabemos qué juez tiene el control de una investigación penal, nosotros ya sabemos que si tenemos que realizar alguna diligencia como fiscales, nosotros ya sabemos ante qué juez debe de comparecer, ¿no? Y ahí lo encontramos establecidos desde el artículo 45 al artículo 47 hasta el artículo 51 Código Procesal Penal. Solamente para que ustedes se den cuenta de algo. Ahorita voy con usted, Joel. Dice, el artículo 47 dice, ¿no?
Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, ¿no? Y menciona para qué tipo de delito, ¿no? Ahí también el artículo 48 nos menciona los jueces y tribunales de sentencia, cuál es la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones, cuál es la competencia de la Cámara Penal de Corte Suprema de Justicia, e inclusive miramos nosotros en el artículo 51 cuál es la función o atribución que tiene el juez de ejecución, ¿no? Entonces, desde ahí vienen los fundamentos para decir por qué inicia el juez contralor en una investigación, ¿no? Y el juez contralor puede iniciar, como les repito, recibiendo un acto conclusivo, recibiendo un acto introductorio, denuncia o querella por cualquiera de las personas agraviadas o persona que represente a la parte agraviada, y luego de eso ya hace el trámite de mando, ¿no? También puede hacer convertirse el juez contralor de una investigación cuando yo como fiscal tengo una investigación ministerial, agoto la investigación dentro de esa carpeta y ya necesito ir ante un juez para pedir diligencia, ¿no? Desde ese primer escrito donde yo presento, lo primero que yo le solicito al juez que tome el control de esa investigación y luego pedir lo demás, ¿no? Como segundo punto tenemos aquí que el juez de primera instancia, dentro de sus funciones, también está la de aplicar medidas de coerción, ¿no? Recordemos que adicional a esas medidas de coerción especiales que establece tanto la ley contra la narcoactividad como la ley contra el lavado de dinero u otros activos, donde se pueden pedir medidas de coerción, aún no habiendo personas sujetas a un proceso penal, las medidas de coerción que sí nacen de un acto procesal puede ser las medidas de coerción que se discuten después de haber emitido un auto de procesamiento en contra de una persona. Todos los que están acá conectados ya desarrollaron una primera declaración, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ajá. Entonces, de acuerdo a ello, ¿en qué momento del desarrollo de la primera declaración se discuten las medidas de coerción? Después de que se dicte ¿En qué auto de momento procesamiento. La Dígame. primera resolución, Lick, que porque no sé si estoy mal, está en el 81, en el numeral 5, artículo 81, no, pero 82, perdón, el numeral 5. Es como la primera resolución que da el juez, pero aún puede como debatir si cada quien de los sujetos pone su punto de vista o su opinión sobre la resolución, si están de acuerdo o no, y ya el juez vuelve a dar otra resolución ya de último, después de escuchar a ambos. No sé si estoy bien. Solamente no es el primer momento, no es la primera resolución, porque la primera resolución que el juez dicta dentro de una primera declaración es decidir si emite el auto del auto de procesamiento o el auto de falta de mérito, ¿no? Uno de los dos, ¿no? Recordemos que cuando se desarrolla una primera declaración, lo primero que hace el fiscal es, cuando ya se ha aperturado la diligencia, se han verificado la intervención, la presencia de cada uno de los sujetos procesales, viene la intervención del fiscal para que realice la imputación, argumentando todos los tiempos, modo, lugar, calificación jurídica y los medios de investigación que tengan. Luego de hecha la imputación, viene el procesado y va a decidir si declara o no.
después de haber declarado el procesado, viene la intervención para que los sujetos procesales, fiscal y defensa, se pronuncien en cuanto a si existen o no suficientes elementos para emitir el auto de procesamiento o no, ¿no? Y esa respuesta a esa primera intervención es donde el juez decide si emite o no el auto de procesamiento. Si emite el auto de procesamiento, como segundo momento, es la discusión de la aplicación de medidas de coerción, ¿no? Entonces, la aplicación de medidas de coerción dentro de la etapa preparatoria se da después de haber emitido el auto de procesamiento en contra de una persona en el desarrollo de la primera declaración, ¿no? No se confundan con esa parte, porque esas partecitas deben de ustedes de saberlas y comprenderlas totalmente en orden, ¿no? Porque si se confunden con una, se confunden prácticamente con toda la diligencia, ¿no? Siempre en el desarrollo de los primeros parciales, cuando es de forma escrita, he acostumbrado a que sin código en la mano, ustedes desarrollen el procedimiento de una primera declaración, ¿no? Y el objetivo de eso es que ustedes realmente, aparte de aprenderlo, también se lo vayan analizando y grabando cada una de esas etapas, ¿no? Hoy se salvaron, ¿no? Se salvaron por la forma en que estamos, pero el objetivo es eso, ¿no? De que ustedes aprendan cada una de esas etapas, ¿no? Entonces, ¿qué otras medidas de coerción vienen dentro del proceso penal a cargo del juez de primera instancia? Cuando por parte del fiscal se solicita al juez contralor de la investigación una orden de aprehensión, ¿no? Una orden de aprehensión en aplicación del artículo 257 y 259, cuando nosotros tenemos suficientes elementos de convicción y en base a eso se le pide al juez la autorización de la aprehensión de una persona. Luego viene, pues, decíamos, la posiblemente emisión de un auto de falta de mérito en contra de una persona cuando se está conociendo una primera declaración y a consecuencia de esa falta de mérito ya no es necesario continuar con esa etapa de desarrollo de la primera declaración porque no hubo auto de procesamiento, ¿no? Cuando el juez de primera instancia también puede decidir en cuanto a la revisión de las medidas de coerción, ¿no? Recordemos que el juez de primera instancia, el juez de la etapa preparatoria del proceso penal, tiene las facultades de revisar las medidas de coerción e inclusive cuando uno observa el contenido de ese artículo 276 y 277, establecen que las medidas de coerción son revisables de oficio o a petición de parte en cualquier estado del proceso, ¿no? En cualquier estado del proceso. Así se menciona dentro de esos artículos, ¿no? Y yo solamente le agrego a esto que las medidas de coerción son revisables dentro del proceso penal en cualquier estado del proceso, siempre y cuando no se haya emitido sentencia, ¿no? Porque si ya se emitió sentencia, dentro del cuerpo o contenido de la sentencia se menciona el estado de la persona dentro del proceso penal, ¿no? Si está en prisión preventiva, si está con medida sustitutiva o cuál es el estado que tiene la persona dentro de ese proceso penal, ¿no? Y el artículo 320 al 323 se menciona porque esos son los fundamentos en cuanto al auto de procesamiento, ¿no? Pero tenemos una tercera función o facultad que tiene el juez contralor de una investigación, ¿no?
Autorización de diligencias. En su función de juez contralor de una investigación, el juez de primera instancia puede autorizar diligencias de allanamiento, inspección y registro. Puede autorizar solicitar informaciones a instituciones o personas jurídicas donde se necesite autorizaciones de juez para poder solicitar por parte del fiscal. Y también puede autorizar las diligencias en calidad de prueba anticipada, ¿no? Vamos a ver que las diligencias en calidad de prueba anticipada, pues, tienen su función, su razón de ser dentro del proceso penal, ¿no? No todo se realiza en calidad de prueba anticipada, porque de lo contrario, se menciona dentro de la misma ley que las diligencias en calidad de prueba anticipada deben de reunir ciertos requisitos para evitar desnaturalizar el proceso penal, ¿no? En base a esa inmediación, concentración y la misma oralidad que nosotros ya vimos. La siguiente función que tiene el juez contralor de una investigación es el control sobre las pruebas propuestas dentro de la investigación, ¿no? ¿Se recuerdan esta partecita, ¿no? Control sobre pruebas propuestas dentro de la investigación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es que el juez tiene esta función, ¿no? Control sobre pruebas propuestas dentro de la investigación, ¿no? ¿Quién se recuerda algo de eso? ¿Alguien que se recuerde de eso? ¿Nadie se recuerda? Licenciado, yo considero que el juez tiene control sobre las pruebas propuestas porque él es el contralor del proceso. Él tiene que verificar que haya congruencia entre las pruebas propuestas y los hechos. Ajá. ¿Quién? ¿Marco Antonio? Buenos días, licenciado. Yo creo que el juez tiene el control sobre estas pruebas para que no sean, no recuerdo el artículo, pero para que no sean impertinentes y que sean y se ajusten precisamente a lo que está siendo juzgado, que no sean impertinentes y no recuerdo ahorita, licenciado, pero más o menos creo que por ahí está. Creo que está más o menos en el artículo Pertinentes, 317, abundante, 318. creo. Ajá. ¿Alguien más? No sé si estoy mal. Que no sea pertinente y abundante, innecesaria. Ajá, esas son las características de la prueba, que deben de ser objetivas, legales, útiles, pertinentes y no abundantes, ¿no? Eso que ustedes mencionan son las características de los medios de prueba. Pero lo que menciona acá, cuando se refiere al control sobre pruebas propuestas dentro de la investigación, se refiere a que ya... Licenciado, ¿qué sería garantizar el debido proceso y así como los derechos de todas las partes que están involucradas? Ajá, sí, sí. El objetivo de esto es parte de eso. O licenciado, ¿sería una función que tiene el juez para poder verificar que todas las pruebas que se presenten sean legales y útiles? Ajá, sí. Pero fíjense ustedes, por eso es que si ustedes en la presentación en su a la mano le pegan una miradita, ustedes se van a dar cuenta, ¿no?, que nosotros hemos dicho, ¿no?, durante la etapa preparatoria del proceso penal, todos los sujetos que están interviniendo en ese desarrollo del proceso penal tienen la facultad de proponer medios de investigación. ¿A quién? Al fiscal, porque es el fiscal el encargado de la persecución penal, ¿no? Si el fiscal
al momento en que ustedes le hagan el requerimiento de una o más diligencias, él les responde a ustedes que no las va a realizar, o si son varias, les dice, miren, solamente les voy a realizar esta y las demás considero que no son útiles, no son pertinentes, ¿no? Posiblemente son abundantes, ¿no? Pero usted cuando recibe esa notificación como defensor o como querellante dentro del proceso penal, usted considera que todo lo que ofreció sí es útil, sí es pertinente para la investigación que tiene el fiscal, ¿verdad? Entonces, al no compartir el criterio de esos medios de investigación que unos consideran importantes y otros no, es donde el defensor o el creyente pueden acudir al juez contralor de la investigación y solicitar día y hora para el desarrollo de una audiencia en donde se discutan entre los sujetos procesales si esos medios de investigación que el fiscal dice que no les sirven, el juez los considera que son útiles y que son pertinentes, ¿no? Y a eso, dentro de las clases que hemos tenido presenciales, ya lo identificamos con un nombre, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esa audiencia? ¿Se recuerdan ahora? Ofrecimiento de prueba, no. No. Ya se olvidaron ustedes. Caen mal las clases así, ¿verdad? ¿Se les olvidó ya eso? Lupita. Sí, Lick. Ay, me asusté. ¿Cómo se le llama a ese tipo de audiencias? Ofrecimiento de prueba. No se le llama ofrecimiento de prueba. A la revisión de medidas de coerción, no. Tampoco. Audiencias bilaterales, Lick. No, tampoco. Hasta me recuerdo yo que les indiqué, miren, el fundamento es artículo 315 y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, porque se le denomina audiencia de discrepancia. Ajá, audiencia de discrepancia. Y por eso es que dice, ¿verdad? Si ustedes se ubican dentro del artículo 315 y dice proposición de diligencias. Antes de seguir, solo vamos a escuchar a Flor María, ¿no? Dígame, Flor. Hola, solo para avisarles que ya está en el grupo, ya está el link de la asistencia para que la llenen. Tienen 10 minutos para llenarlo. Bueno, muchas gracias. Ya escucharon, ¿verdad? Ya está el link de la asistencia para que puedan marcarla, ¿no? Sigamos, pues. Miren, dice el artículo 315, ¿no? Proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se le haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios, podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio, ¿no? El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera que son pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paso o juez de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Se le llama audiencia de discrepancia, ¿no? Váyanse al artículo 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿De qué forma lo señala, ¿no? Tienen su ley a la mano, ¿verdad? Y el artículo 49 menciona proposición de diligencias, ¿verdad? Todas las partes pueden proponer diligencias en cualquier momento del procedimiento preparatorio.
el Ministerio Público, a través del fiscal a cargo, deberá realizarlas si son pertinentes y útiles. Caso contrario, debe dejar constancia de las razones de su negativa, la que puede ser revocada por el juez de primera instancia en los términos establecidos en la ley. Entonces ahí tienen la respuesta, pero vuelvo a esos artículos, vayan señalándolos porque ya veo que se les olvida rápido a ustedes, ¿no? La siguiente Perdone, Liz, artículo 49, ¿qué ley dijo? Perdone. la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Me escuchó? Sí, Liz, gracias, muy amable. Bueno, la siguiente atribución, ¿no? Establecer el tiempo de duración de la investigación, ¿no? Tenemos aquí conocido y sabido de que la investigación va a depender del estado de la persona procesada dentro del proceso penal, ¿no? Pero, ¿en qué momento es donde el juez decide que va a tener hasta un máximo de 6 meses cuando la persona se encuentre en libertad por medida sustitutiva, aunque se le haya emitido el auto de procesamiento? Y también sabemos de que la persona puede estar en prisión preventiva cuando sea consecuencia de un auto de procesamiento que no permite la aplicación de medidas sustitutivas por ese delito o porque hayan ocurrido las 2 excepciones que establece la ley procesal penal, ¿no? ¿Dónde establecemos el plazo de la investigación? ¿O dónde lo establece el juez? ¿Verdad? Porque es el juez el que lo señala, ¿verdad? El juez le dice al fiscal, mire, tiene 2 meses para votar la investigación, tiene tal fecha para presentar su acto conclusivo y en tal día y hora se va a discutir la acusación, ¿verdad? O el acto conclusivo, ¿verdad? La Licenciado, audiencia de primera declaración. ¿Segura? Ujú. Sí, deme el fundamento. Artículo 82. Ajá, ¿qué numeral es? Ahorita le indico. Sería en el numeral 6. Ajá. Entonces, de ahí es donde nace cuando el juez le dice al fiscal, ¿verdad? El tiempo que tiene para agotar la investigación, tiempo que tiene para presentar el acto conclusivo y de una vez le hace saber a los sujetos procesales que están presentes el día y la hora en que ese acto conclusivo que va a presentar el fiscal se va a discutir, ¿verdad? Eso es otra de las atribuciones que tiene el juez de primera instancia. También tiene atribuciones el juez de primera instancia resolver en la audiencia de etapa intermedia. ¿Qué puede resolver el juez en la audiencia de etapa intermedia? De acuerdo a lo que han visto en el semestre, ¿qué puede resolver? La acusación, Lic. Ajá, pero por la acusación que se haya presentado, ¿de qué forma va a resolver el juez? El acto conclusivo, pues, lo presenta el fiscal, ¿no? Pero decimos, el juez tiene la facultad de resolver en la etapa intermedia. ¿Y de qué forma lo puede hacer, ¿verdad? La pregunta es, ¿de qué forma resuelve el juez en la etapa intermedia? Por 2 vías, ya sea por falta de mérito o por un auto de procesamiento. No.
Solo, Desestimar el tengan, caso, Lick. solo tengan Podría cuidado ser. con eso. Desestimar el caso. Solo pónganme atención, porque no podemos confundir falta de mérito y autoprocesamiento en la etapa intermedia, porque el auto de falta de mérito o procesamiento es un momento procesal distinto donde se emite, ¿no? Cuando llegamos a la audiencia de etapa intermedia, es el acto conclusivo que el fiscal presentó sobre lo que tiene el juez que resolver y tiene varias formas de poderlo hacer, ¿no? Va a depender del acto conclusivo que el fiscal presente, ¿no? El Lick, fiscal, sería sobreseimiento. Sobreseimiento puede resolver por clausura provisional o archivo. ajá, sí. Ahí como que ya se va ubicando un poco más, ¿no? Por falta ¿Qué de más? mérito. ¿Rosidalia? Por falta de mérito. No, ya les acabo de mencionar dónde la falta de mérito. Apertura a juicio, licenciado. Ajá, el juez en la audiencia de etapa intermedia puede emitir auto de apertura a juicio si el acto conclusivo fue ¿de qué? ¿A consecuencia de qué se emite el auto de apertura a juicio? ¿Quién más? Como que se De la queda. valorización del acto conclusivo, Lick. Ajá, pero ¿qué resuelve el juez? Aquí lo que miramos es cuáles son las formas en que el juez resuelve en la audiencia de etapa intermedia como función del juez, contralor de la investigación y juez de primera instancia, ¿no? Lick, cuando se apertura juicio es cuando la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento. Sí, de acuerdo con eso. Pero recordemos nosotros, ¿no? Que el juez en la etapa intermedia puede resolver emitir de apertura de juicio si el acto conclusivo fue de acusación, así de forma sencilla, ¿no? El juez resuelve emitir auto de procesamiento en la etapa intermedia si el juez ha tenido como acto conclusivo la acusación por parte del fiscal, ¿no? Y además de eso, pues él encuentra los requisitos que la ley exige para emitir ese auto de apertura a juicio, ¿no? ¿De qué otra forma puede resolver también el juez? En esa etapa intermedia, mencionaba Maribel, puede autorizar un sobreseimiento, puede autorizar una clausura provisional. ¿Qué más puede autorizar el juez en esa audiencia de etapa intermedia? El archivo. Sí, a consecuencia del sobreseimiento, la clausura, pues una de sus consecuencias también es el archivo, ¿no? El archivo del proceso, en uno de forma definitiva al estar firme y en otra de forma provisional cuando se refiere a la clausura, ¿no? Porque la clausura solamente es provisionalmente, ¿no? Mientras el fiscal realiza la investigación pendiente y pide la reapertura del juicio, zona procesada, ¿no? Pero hay más formas en que el juez puede resolver, ¿verdad? Podría ser por medidas desjudicializadoras. Posiblemente también cualquiera de las dos, ¿verdad? Las dos que procesalmente se pueden plantear al juez, ¿verdad? El mismo criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, pero también queda algo que es importante. Diferirla por 24 horas, licenciado. Es esa facultad que tiene el juez de diferir por 24 horas también se refiere al auto de apertura a juicio, ¿no? Pero esa facultad de diferir una resolución cuando está discutiendo un acto conclusivo es cuando la ley lo señala o lo reconoce como complejo, ¿verdad? Cuando no sea posible discutirlo y emitirlo en el mismo momento, faculta al juez de primera instancia
a poder convocar a los sujetos procesales dentro de las 24 horas para poderlo emitir, ¿no? ¿Ves? Nos falta acá. Rechazo de acusación, licenciado, perdón. ¿Cuál? El rechazo de acusación, tengo en mis notas eso, pero no sé si estoy Bueno, bien. Rechazo de acusación y aceptación o rechazo de pruebas. puede pasar en la audiencia de etapa intermedia, puede pasar de todo un poco, ¿eh? También puede pasar, ¿no? De que el juez tenga en su escritorio, en su despacho, la acusación que el fiscal presentó, ¿no? Pero si al momento de la etapa intermedia el juez no se convence con los motivos o las razones que tiene el fiscal para formular esa acusación, puede no admitir la acusación y en lugar de ello sobreseer o clausurar, ¿no? Las dos salidas procesales que puedan ser distintas a la acusación, ¿no? Pero también se nos pasa por alto en que nosotros dijimos y hemos mencionado en varias oportunidades durante las clases, es que son 5 formas normales que se pueden finalizar la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Y dentro de esas 5 formas normales está la acusación mediante el procedimiento abreviado, ¿no? Ahora podemos agregarle también la acusación por el procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces el juez en la audiencia de etapa intermedia también puede emitir sentencias cuando se trate de acusación mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿no? No se les olvide porque, como les digo, pues es importante que ustedes vayan haciendo las diferencias de qué puede resolver el juez en la etapa preparatoria como juez contralor de la investigación, qué puede resolver el tribunal de sentencia y así cada una de las autoridades que hay en cuanto a juzgados o tribunales o la misma Cámara Penal, ¿no? Y por último, como función del juez, está acá, ¿no? Ahorita vamos con usted, Donaldo. La última como función del juez contralor en la etapa preparatoria e intermedia es resolver en la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba. Esta audiencia de ofrecimiento de medios de prueba se da a consecuencia de que el juez emitió el auto de apertura a juicio y a consecuencia de ese auto de apertura a juicio, el juez convocó dentro de los 3 días siguientes a los sujetos procesales para que ofrezcan la prueba y que se tenga en cuenta a desarrollarse en la etapa del juicio. Esas son las principales funciones que tiene el juez de primera instancia como juez contralor en una investigación penal. Dígame, Donaldo. Sí, licenciado. Entonces, en el caso de juicio abreviado o aceptación de cargos, inmediatamente ahí el procedimiento cambia de uno a otro sin tener que hacer una nueva cita. No le entiendo bien esto último. Cambia Porque de... estamos en un ordinario, ¿verdad? Sí, sí. Y en el ordinario el imputado acepta los cargos. Entonces, en ese caso se convierte en un procedimiento diferente, pero ahí mismo le menciono, no, ya no logro escucharle, pero le menciono lo siguiente. Cuando la ley le establece o le da facultades al fiscal formular acusación mediante el procedimiento abreviado, establece qué requisitos deben de cumplirse. Si se cumplen esos requisitos, el juez tendrá que conocerlo en la forma en que el fiscal lo presentó y si está de acuerdo con el fiscal, resuelve allí y emite la sentencia. También, sí, lo que si, preguntaba es, puede ser ahí mismo, no hay necesidad de que haga otra cita, ¿verdad? también, si
acusado quiere acogerse al procedimiento especial de aceptación de cargos, va con el juez, le solicita la audiencia para eso y entonces se da el momento para después de eso, cuando tenga que conocerse esa acusación mediante ese procedimiento especial. De acuerdo a la ley, no debe de ser exactamente en el momento en que el juez señaló la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Puede ser distintos porque la ley establece en qué momentos procesales pueden solicitarse y cuál es el camino que el juez tiene para poder resolver, ¿no? Son dos situaciones distintas, ¿no? Pero en la aceptación de cargos, ¿no podría ahí declarar de una vez la sentencia el juez? Después de conocer las situaciones de ese procedimiento especial, conoce el pronunciamiento de cada uno, especialmente del acusado. Si está de acuerdo el juez con que el acusado comprende y es un hecho que permite la aplicación de ese procedimiento especial, después de ello emite la sentencia en la forma en que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? En ese mismo proceso. En esa misma audiencia, en sin salirse de la etapa intermedia, pensando acá, ¿no? Aunque vamos a ver más adelante que ese procedimiento especial de aceptación de cargos inclusive puede aplicarse aún en la etapa del juicio antes del ofrecimiento de medios de prueba, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Gracias. Les vuelvo a repetir, ¿no? Me interesa que ustedes vayan conociendo cada una de las funciones o atribuciones que tienen los sujetos procesales de acuerdo a la ley, porque si ustedes no tienen claro la diferencia de una etapa procesal a otra, las funciones de cada uno de los jueces en cada una de esas etapas, ahí es donde se confunden, ¿verdad? Entonces les encargo que para el otro fin de semana repasemos las funciones de cada uno de esos sujetos procesales y con ello continuamos, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Entonces, por la hora, al día de hoy lo dejamos acá. Nos vemos el otro fin de semana, pero recuerden ustedes que si no han terminado el trabajo de resolución de cada uno de los casos que ya se les presentó, trabájenlo porque eso es su primer parcial, ¿no? Que tengan buen día, que descansen y buen fin de semana, ¿no? Gracias, Gracias, Lick. Enterados. Gracias, semana. Gracias, Gracias, Lick. Se cuidan. Buen día.